acercamos a tu palabra ahora, Señor, porque vos querés hablar a nuestros corazones. Abrí nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, porque hay algo que vos querés decirnos. Amén. Hago esta pregunta. ¿El temor es pecado? ¿El miedo es pecado? Rápidamente, ¿el miedo es pecado? ¿Por qué no? O sea que es no, decís vos. El miedo no es pecado. Bueno, ¿quién dijo que sí? Dígame por qué sí. Ala. No, estamos hablando del miedo. Del miedo. ¿El miedo es pecado? ¿Alguien dice que sí? ¿Por qué sí? Bueno. Ajá. Bueno, ¿alguien más? ¿Por qué sí? ¿Y entonces? Bueno, por ahí algún versículo que leamos hoy nos va a traer claridad. Y vamos a tener que corregir la frase, quizá. Bueno, teme al mal o teme a Dios, pero el miedo no es el temor a Dios del que estoy preguntando del miedo. Pero bien, el miedo no es onzo, dice también otro versículo. Ya le mandaba a cualquiera. Dios llama a Nehemías y le da una tarea que esta es más fácil de responder. ¿Cuál es la tarea? Reconstruir el muro. Reconstruir el muro. Y Dios lo llama y lo convoca para esta tarea. Mueve a un rey que nada tenía que ver con Dios, pero Dios lo mueve. Interesante esto, ¿no? Porque Dios cuando quiere hacer algo va a mover lo que sea. Aún para favorecer a sus hijos. Así que, por otro lado, Judá hace 70 años que quiere restaurar el muro y no lo puede hacer. No lo han podido hacer en 70 años. Y dice la palabra de Dios que Nehemías, el pueblo bajo el liderazgo de Nehemías, lo reconstruyeron en 52 días. Porque el favor de Dios estaba con Nehemías y con el pueblo, pero había algo más que tenía que ver con Nehemías, además del favor de Dios. Capítulo 6 de Nehemías. Está en plena reconstrucción el muro, hay mucho trabajo para hacer. Hay mucho trabajo para hacer. Hay enemigos que ya los quisieron intimidar en una oportunidad. Es interesante que cuando entendemos lo que Dios quiere que hagamos, se van a levantar algunos enemigos. Y aconteció que cuando se les informó a Sanbalat, a Tobías y a Gesem, el árabe, y a los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo: ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciendo: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? Y 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma, y yo les respondí
de la misma manera. Hasta ahí, por ahora. Está la tarea que Nehemías sabe que Dios lo llamó a hacer. Primera pregunta, ¿vos sabés que te llamó Dios a hacer? Bueno. Nehemías sabe que Dios lo comisionó a reconstruir el muro. Y Nehemías ha tomado la decisión de cumplir con lo que Dios le encomendó. La maquinación. Uy, espíritu de celular. Bueno. Y comienza una estrategia de los enemigos. Una estrategia que tiene que ver con distraer a Nehemías de la tarea. Entonces lo oyeron los enemigos de Israel y de Nehemías, estas tres personas, que eran personas importantes, Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, y le mandan cartas. Hoy le mandarían un mensaje rápido. Queremos hablar con vos. Queremos hablar, vení a tal lugar, al Valle de Ono. Queremos conversar acerca de lo que está pasando. 4 veces le mandaron cartas y 4 veces respondió lo mismo Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías era consciente de lo que a lo que Dios lo había llamado y no iba a distraerse de lo que Dios lo había llamado. Interesante, ¿no? Muchas veces a nuestra vida vienen voces, vienen siento, los famosos siento, a otro que siente y me dice a mí que siente, y yo termino desviándome de lo que Dios ha dicho. ¿Qué iban a hablar? Dice que yo sabía, dice Nehemías, que lo que querían era hacerme daño. Seguramente lo querían matar. Ahora, Nehemías vio esto y dijo, no, yo tengo algo que hacer, así que yo me quedo acá. Vos, yo, ¿nos distraemos fácilmente de lo que Dios quiere? Habría que pensar un poco, quizá no tanto, para darnos cuenta que muchísimas cosas que no tienen que ver con que nos envíen cartas ni el Valle de Ono, nos distraen de lo que en algún momento creímos que Dios nos decía que hiciéramos. ¿Qué estás haciendo con eso? Nehemías la tuvo clara y dijo la misma respuesta. Muchas veces pasa esto de entretenernos con el enemigo, porque Nehemías quizá podría haber pensado, voy al valle, voy con algunos soldados que por las dudas, y bueno, yo les voy a explicar, que no tenía nada que explicar Nehemías. Nehemías sabía a lo que Dios lo llamó y lo que quiere hacer es lo que Dios le comisionó que haga. Hay distracciones para nosotros también. Y muchas veces hemos caído en esas distracciones a entretenernos. Nadie diría conversar con el enemigo. Dice, ¿cómo voy a conversar con Satanás? Pedro, ¿qué está diciendo? Bueno, el enemigo esta gente era el enemigo. De haber ido, Nehemías no solamente abandonaba la obra que Dios le encomendó que haga, sino que se comienza a entretenerse con otras cosas que tienen que ver con el enemigo. En nuestra mente muchas veces empezamos a vacilar respecto a lo que será, no será, Dios me dijo, no me dijo, quizá lo que Dios me dijo, sí, me lo dijo, pero me lo dijo para acá, a 20 años, cuando yo tenga 60 Y puede ser que algo que alguien me diga, supuestamente inspirado por el Señor, supuestamente digo porque ahora vamos a ver, que acá había profetas sobornados por los enemigos para que le profetizaran y lo aconsejaran a Nehemías. Y personas que supuestamente inspiradas por el Señor, lo único que hacen es lograr que nosotros nos distraigamos de lo que Dios nos ha dicho que hagamos y la obra que Dios me encomendó se detiene. Vení a conversar, le dijeron los enemigos. Y 4 veces Nehemías respondió de la misma manera. ¿Tenemos esa seguridad al responder? Primero, ¿sabemos que Dios nos llamó? Segundo, ¿qué hicimos con lo que Dios nos llamó? Tercero, ¿nos distrajo cualquier cosa?
Nos llamaron a conversar y fuimos. El pensamiento inspirado venía de profetas falsos. Profetas que habían sido, profetas de Judá que habían sido sobornados por el enemigo. Lucraban con su don profético. No hay nada nuevo bajo el sol. Ya lo hacían en los tiempos de Nehemías. Así que 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma y yo les respondí de la misma manera. La primera estrategia de estos enemigos es distraer. Nos cabe una pregunta. ¿En qué andamos? Versículo 5. Entonces Sanbalat me envió su siervo en la misma forma por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Y en ella estaba escrito lo siguiente: se ha oído entre las naciones, y Gasmú dice, que tú y los judíos están tramando rebelarse. Por eso reedificaron la muralla, y según estos informes, tú vas a ser el rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén, en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven y consultemos juntos. La idea de estos enemigos es desanimar, desalentar y frenar la obra de Dios. Si Nehemías se desalienta, si Nehemías se distrae, lo que ocurre finalmente es que se detiene la obra de Dios. Cuando nosotros nos distraemos, nos desanimamos, prestamos oído a cualquier otra cosa que nada tiene que ver con Dios, lo que se detiene es la obra que Dios me encomendó a mí que haga. Así que ahora, por 5ª vez, viene un enviado con una carta abierta en la mano. Y le dice, ahora sabemos, se dice entre las naciones que se van a rebelar contra el rey y que vos te vas a proclamar rey y que vos has levantado profetas, todas mentiras. La segunda estrategia del enemigo es la mentira. ¿Para qué? Para ver si Nehemías, oyendo esto, empieza a decir, che, no será cierto que yo por ahí no me estoy dando cuenta, porque por ahí, viste, como es nuestro corazón, por ahí yo me agrando y me quiero poner como rey. Lo que no logra con la distracción, pretende ahora lograrlo con esta idea de la manipulación. O sea, si Nehemías cae en la manipulación, sí, la verdad que se me está yendo la mano, yo tendría que ir a conversar. Y la invitación a venir a conversar juntos, vení, vamos a charlar de este tema. Otra vez, si Nehemías vio en la primera, en las 4 cartas, que lo que le quieren hacer daño, ¿qué va a cambiar ahora? Lo que cambia es la estrategia, pero el fin sigue siendo el mismo, que la obra se detenga, que Nehemías se desanime. La manipulación, siguiendo su consejo. Versículo 13. Acá viene la respuesta a la pregunta. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara. Y ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Era pecado al final, che. La estrategia ahora es sembrar esta idea que Nehemías se quiere autoproclamar rey. Y caiga Nehemías en el hecho de salir a defenderse en el desprestigio de su propia persona.
La manipulación, cosa muy cotidiana para nosotros, porque la conocemos, ¿o no? Los empleadores tratan de manipular a los empleados. ¿En el matrimonio hay manipulación? Ah. ¿Padres con hijos hay manipulación? Sí, la conocemos. Siguiendo el consejo de este quinto enviado, diciendo mentiras, Nehemías hubiese caído en la trampa. Versículo 8, volvemos. Entonces le envió un mensaje diciendo, no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían amedrentarme pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos, dice Nehemías. O sea, Nehemías ve esta segunda estrategia también, se encomienda a Dios otra vez. ¿Por qué? Porque el fin sigue siendo el mismo, que la obra se detenga. La cosa es seria. Esto lo estás inventando en tu corazón. Hay personas que inventan, ¿eh? El fin sigue siendo amedrentarme, desanimarme, para que la obra no sea hecha. Y la invitación a conversar. ¿Qué tenían que conversar? Nehemías con Sanballat, con Tobías, nada. Y a veces cuando nosotros prestamos el oído a algún tipo de asunto, de lo cual no tendríamos que prestar nada el oído, caemos en esta trampa. De que se pare la obra. Luego, versículo 10. Cuando entré yo en casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de no sé quién, que estaba encerrado allí, él dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Otro consejero. La idea cuando uno tiene miedo es de preservarse. Y cuando Nehemías le viene esta oferta, otra vez, un profeta que viene a darle una palabra, que es mentira. ¿Cuál es la palabra? Vienen a matarte esta noche, encerrate, encerrémonos en el templo, cuídate, Nehemías, cuídate. Nehemías responde. Versículo 11, pero yo dije, ¿huir un hombre como yo? ¿Y quién que sea como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían pagado. Porque si Nehemías se encierra en el templo para salvar su vida, los enemigos dirán, ¿vieron? ¿Vieron? Eso es. Y lo avergonzaban. Y si avergonzaban a Nehemías, se generaba en el pueblo todo un desaliento que iba a terminar en la obra inconclusa y el nombre de Dios blasfemado. Quiero detenerme en la pregunta que hace Nehemías. ¿Huir un hombre como yo? Dice Nehemías.
Llegué hasta acá para huir, para encerrarme. Mi hermano, cuando uno tiene seguridad en lo que Dios te llamó y a qué te llamó, no te importa. Cuando le dijeron los hermanos que lo amaban a Pablo, Pablo, no subas. Él dice que se afirmó y fue. Cuando Pedro le dijo a Jesús que tal cosa no te acontezca, era Satanás. Ahora viene este hombre, Semaías, a decirle, guarda tu vida. Esta idea de preservar la vida es temor, es miedo. Soldado que dispara sirve para otra guerra, dice otro versículo. Y hay personas que dicen, no, mejor no me meto, acá no me meto. ¿Cómo no me meto si Dios te mandó? En un tiempo, viste, cuando había tantos endemoniados por todos lados, y no, yo ahí no me meto, Dios me llamó a cantar nomás, viste, o a tocar el triángulo. No, ahí no me meto. ¿Qué? Pero si Dios te mandó, ¿qué? ¿No te metés? Esta es la oferta que le hacen ahora a Nehemías. Es muy interesante la estrategia. No sirvió la conversación para distraer, no sirvió esta idea de manipular, y ahora hay que asustarlo. En nombre de Dios, porque este hombre, el profeta era, corrupto, y le dice, guarda tu vida, preserva tu vida, encerrémonos en el templo. La idea de la autoconservación. Es interesante que en ese momento Nehemías no lo sabe. Después se va a dar cuenta. Después se va a dar cuenta que no venía de Dios. Lo que sí podemos ver en Nehemías, que él no hay nada que lo saque de lo que Dios le marcó que haga. ¿Habrá algo que a nosotros nos saque de lo que Dios nos marcó? No sé ni qué me marcó, dirá alguien, bueno, pregúntatelo. Versículo 13, otra vez lo vamos a leer. Le pagaron por esta razón para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara. Quiere decir que cuando yo hago algo para preservar mi vida, por miedo, estoy pecando. Porque nosotros solemos decir que no tendríamos problema en morir por Cristo. Solemos decir y cantar, ¿será, che? Versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas obras suyas. También de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. ¿Dónde estaban estos profetas? No estaban del otro lado de la frontera, estaban ahí en Judá. Andarían, no sé si agarrarían el material y los baldes para reconstruir el muro, pero andaban ahí, profetizando. Eran los agentes del enemigo metidos dentro de la obra. Y no nos gusta pensar esta idea de que personas que son instrumentos de Satanás estén metidos en la iglesia. No nos gusta la idea de pensarlo. Bueno, no se trata de lo que nos gusta a nosotros, se trata de lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento. Tantas veces los profetas inspirados por el Espíritu Santo dijeron, están entre nosotros, pero no son de nosotros. ¿A quién estamos escuchando? Versículo 15. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Lo que no se pudo hacer en 70 años se hizo en 52 días. Versículo 16. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo
porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. La obra que Dios le encomendó a Nehemías, y Nehemías no titubeó en hacerla, fue vista por las naciones, y no solamente fue vista, sino que reconocieron que estaba Dios en el tema, y eso, el efecto contrario, mientras esperaban que desfalleciera el ánimo de Nehemías y de Judá, termina desfalleciendo el ánimo de los enemigos porque vieron que Dios estaba en el asunto. Mi hermano, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué voy a hacer yo? No, viste, tengo que cuidar. No, ojo, no te metas acá, yo no, porque... No es Nehemías, ¿eh? Pues Nehemías dice, un hombre como yo se va a esconder. ¿Dónde hay que ir? Dice Nehemías. Desalienta al enemigo la obra de Dios. E insisto, esto es importante, no es un envalentonado Nehemías que hace cualquier pavada que se le ocurre. No es Nehemías. Nehemías es un hombre de Dios, comisionado por Dios, obedeciendo lo que Dios le dijo. Ese es Nehemías. No es un loquito que se le ocurre algo y lo hace. Por eso es tan importante, mi hermano, ¿dónde estamos parados nosotros? En nuestra relación con Dios y de ahí en adelante. Versículos 18 y 19. Vamos al 17 también. También en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías y de Tobías venían a Judá. También en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos de Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Jeonán se había casado con las hijas de Mesulam, hijo de Besequías. Además hablaban de sus buenas obras en mi presencia y a él le informaban de mis palabras. Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Interesante lo que ocurre acá también. La cosa está muy contaminada dentro de Judá. Los profetas corrompidos por el dinero. A otros los van llamando. Le van mandando mensajes Tobías. Y dice... También muchos nobles, los nobles eran personas importantes de Judá, no eran los criados. Los nobles eran las personas importantes de Judá que se carteaban con Tobías, el enemigo de Judá, de Nehemías y de Dios. Y no es que, no, yo recibí un mensaje, no dije nada, yo no respondí, no era eso. Acá las cartas iban y venían. Quiere decir que Tobías le escribía a los nobles y los nobles le escribían a Tobías. Permitime una comparancia, dijo un amigo. ¿Vos no tenés nada que ver? Cuando se habla mal de la iglesia, ¿no tenés nada que ver vos? No, yo solamente escuché de casualidad. Mentira. Mentira. Porque quien te viene a hablar mal de Dios y de la iglesia es porque sabe que con vos puede hablar. Si vos le ponés el freno una vez, la segunda ya no viene. Buscará otra persona. Pienso. Porque estaban emparentados. No voy a hablar de los parientes. Vamos a dejarlo de los parientes, pero están emparentados. Y dice que estas personas hablaban bien de Tobías. Del enemigo hablaban bien. Y hablaban mal de Nehemías. ¿Dónde? Dentro de Judá. Dentro del muro. ¿Cómo puede ser? Sí, puede ser. Claro que puede ser. Y le hacían saber a Tobías mis palabras, dice Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías nunca cambió de opinión. Y Tobías quizá querría saber, ¿habrá una posibilidad de que Nehemías afloje un poco? No. Ese era el informe. No, no hay manera. No sirvió la distracción, no sirvió la manipulación,
no sirvió la amenaza, no sirvió el profeta falso, no sirvió aquel que venía como inspirado de parte de Dios a decirle algo, no sirvió. ¿Por qué? Porque Nehemías tenía claro a qué Dios lo llamó. Lo quisieron ablandar a Nehemías. Ahora los parientes de Tobías. Che, no será mucho, Nehemías. Hubiese ido una vez. Nehemías fue comisionado, no se detuvo, siguió marchando. Cada uno de nosotros vamos marchando. La pregunta sería, ¿hacia dónde? ¿Estamos marchando hacia lo que Dios nos encomendó que hagamos? Si en algún momento creíste que Dios te llamaba a orar por los enfermos y necesitados y hablarle de Cristo, ¿lo estás haciendo o te distrajo algo? Si creíste que Dios te enviaba a cierta tarea, ¿te quedaste en eso que Dios te dijo? ¿O el temor, la amenaza, la distracción, la manipulación de otros te hizo cambiar? Si creíste que Dios te llamaba a meterte en los lugares donde otros no se han atrevido, pero vino alguien y te dijo, yo siento que no sé si te tenés que meter ahí. No sea cosa que te pase algo a vos, a tu familia. ¿Por qué no te fijas? ¿Por qué no te quedas en el templo? Encerrado, dijo Semaías. Quedémonos acá estamos seguros. Esto es una palabra para todos. Porque hay personas que en el ambiente de la iglesia te pueden decir algo que no tiene nada que ver con el Señor. Aunque sea una verdad que te digan, aunque sea una verdad, escucha bien, no nace del Espíritu de Dios. Cuando Pablo está predicando, una mujer, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, dijo, aquí está el siervo de Dios. La reprendió Pablo. ¿Era verdad? Sí, era un siervo de Dios. ¿Venía de Dios? No, no venía de Dios. Hay que discernir. Hay que discernir de dónde vienen las voces. ¿Qué comieron los choripanes? No. Estaban buenos los choripanes, estaban suaves. Mi hermano, la cosa es seria. En el tiempo que nos toca vivir, yo quiero animarte. ¿Estás caminando con el Señor de verdad? Hoy estuvimos hablando con los hermanos que se van a bautizar de la religión, ¿viste? Ofrendaban, ayunaban y oraban. Mateo 6. Hipócrita, dice Jesús. ¿Qué pasó? Si pasó algo que te distrajo, ¿viste? Respondiste a las cartas, al final fuiste a Ono, al valle de Ono. Bueno, salí de ahí, hermano. Volvió al Señor. O esta idea de, no, a ver si el desprestigio, ¿viste? ¿Qué es prestigio? ¿Qué te importa? ¿Tu imagen? ¿Eso es lo que te importa es la imagen? A Jesús no le importó la imagen. Murió por vos y por mí en la cruz. Sufrió la vergüenza de los crucificados. No pensó, ¿eh? No calculó tanto Jesús como calculamos nosotros. ¿Te interesa lo que van a decir? ¿O te interesa conservarte? Autopreservarte. No, viste acá, no. No sea cosa que tenga problemas. Dijo Nehemías cuando le vinieron con esa, ¿va a huir un hombre como yo? Lindo tipo, Nehemías. Te invito a orar. El Señor te ha llamado, me ha llamado a caminar con Él. ¿Estás caminando con Él?
A veces camino, a veces. Si el Señor te ha llamado a algo concreto, primero habría que revisar si es el Señor. Pero si tenés la certeza que es el Señor, ¿qué vas a hacer? No hay lugar para especular. Evidentemente no. Y en los tiempos finales, hasta que Jesucristo venga, esto va a ser cada vez más acentuado. Cuando Jesús le dice a sus seguidores, entre ustedes se van a entregar, ¿a quiénes les dice? A los que eran de su iglesia. Si yo me he quedado a esta altura solamente con pensar en algún beneficio que Dios me pueda dar a mí para pasarla lo mejor que pueda en esta corta vida que Dios me regale, me estoy quedando muy corto. No he entendido casi nada. Soy como un niño que sigue simplemente reclamando el juguete para sí. Ahora, si habrá entre nosotros personas como Nehemías, bueno, ¿acaso Dios no seguirá buscando personas como Nehemías que tengan determinación? Te invito a orar, haz tu oración con el Señor. Si tenés algo que arreglar con el Señor, arreglalo rápidamente. Si algo te distrajo, algo te produjo temor y entonces aflojaste y dices, no, por la duda voy a aflojar. Decirle, Señor, le erré acá, ahora me doy cuenta que le erré porque o fui a conversar con quien no tenía que conversar, que es el enemigo, que además me quería hacer daño, o me dejé manipular y vino alguien y me dijo en el nombre tuyo algo que era mentira, o vino alguien a decirme, no, lo que pasa es que vos lo que querés es hacerte rey, como le dijeron a Nehemías, no, mentira, eso lo decís vos, no, yo no. Volver a caminar con el Señor si has dejado de caminar. Ese es el primer paso. Y a los que entienden que Dios les asignó una tarea, ¿qué estás haciendo? Y si alguien dice, yo zafo porque Dios no me dio ninguna tarea, bueno, no sé si habrás buscado mucho a Dios, te digo la verdad. Perdóname, no te ofendas. Porque si Dios no te asignó ninguna tarea, porque mucho no lo has buscado. Acá estamos, Señor, delante de tu presencia. Tus hijos, los comprados por la sangre del Cordero. Quizá muchas veces hemos tenido temor. Vos lo sabes bien. Y nos hemos equivocado y hemos pecado al tener temor, porque el miedo hizo que nos paralicemos y que no cumplamos con lo que vos nos dijiste que hagamos. ¿Dónde había que ir? ¿A quién había que ir? ¿Por quién había que orar? ¿A quién había que hablarle? ¿Por quién había que...? Y ahora, Señor, nos encontramos como este varón que sin ningún sistema de autoprotección dice, ¿acaso va a huir un hombre como yo? Que pudo identificar y discernir cuando le querían hacer daño, entonces no fue. Estaba rodeado de falsos profetas que después los pudo ver. Y aún en la trampa que le quisieron tender metiéndose en el templo para salvar su vida, entendió que no tenía que salvar su vida él. Él tenía que hacer lo que vos le encomendaste que hiciera. Te ruego, Señor, por tu Espíritu, que nos recuerdes a cada uno lo que algún día nos dijiste que era nuestra tarea. Y que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado si hemos abandonado eso.
si el temor, la distracción, paralizó la obra que debíamos hacer para vos. Perdonanos, Señor. Y acá estamos otra vez, queremos ponernos otra vez en la senda. Queremos ponernos otra vez en la senda, Señor, de lo que nos dijiste que hiciéramos. Tu Espíritu Santo renueve nuestros corazones en una devoción por vos, pasión por vos y entrega al punto que no especulemos acerca de nuestra vida. Señor, quizá hoy debamos entregar nuestra vida una vez más a vos, Señor. Otra vez, como la primera vez. Venir a vos, Señor, y entregarnos. Podría cantar, Caco, solamente. Ryan Litzel.